Ella da para eso. No, yo no, el que eres tú, porque tú eres toda mi idea. Claro que sí. Y sean todos bienvenidos a su programa preferido. Aprender más. Recuerden que a nosotros nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como @aprendemasrd o en su defecto @rdaprendemas. Lo que cambia es la RD. A veces está adelante y en otras ocasiones detrás. Sobre todo en WhatsApp nos pueden escribir al 829-222-0043. Nos pueden escribir por ahí, hablamos un poquito de disparate. Ustedes pueden sugerir contenido, pueden venir y tener una entrevista de interés. Eso depende, ¿no? Porque aquí no maltratamos a nadie, nunca bajo ninguna circunstancia, ¿verdad, Sil? Es verdad. Sí. Además, recuerden siempre suscribirse, darle me gusta y compartir el contenido porque eso nos va a ayudar muchísimo. Claro que sí. Y tengo la oportunidad de presentar uno de los segmentos más interesantes del programa y este es el segmento que nosotros hemos nombrado como Concretamente Cindy. ¿Por qué? Es que tú eres muy concreta. Exacto, ¿ves? Perdón. Tienes razón. Perdón. No. Bueno, miren, el día de hoy el tema mío es sobre los servicios públicos. Resulta y acontece que todos hemos sido víctimas de un mal servicio público. Okay. Todos. De las instalaciones, o sea, tú No. dices de los edificios, o sea, de las no estamos hablando- industrias públicas. No. Industria no. De las entidades públicas. Entidades públicas. Resulta que todos hemos sido víctimas. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a hacer una solicitud, ya sea de lo que sea, siempre hay una situación. Bueno, mira. O no es que María estaba lavando y se le acabó el jabón, o es que Pedrita está en el baño y está en su hora de almuerzo. No, es que tenemos una conversación con el compañero de al lado y hasta que tú no te des tu gana de llamar el número que sigue, yo me estoy aquí esperando. ¿Tú sabes lo que pasa? Pues Eso pasa mucho. Sí. Entonces, por Ante eso lo lo banco pasa eso. traigo a colación, porque sé que todo el mundo ha tenido una... ¿Tú sabes cómo entrar a interrumpir una conversación entre dos empleados de una institución pública? Claro. ¿Cómo? Dígame. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo te lo haces? Sabes que yo soy bajito. Ok. Entonces cuando yo hablo, la gente como que se sorprende. Un hombre tan chiquito que habla así. Entonces yo digo, buenos días. Y me quedo así mirando a la gente. Y me río mientras están hablando y me quedo así. Dígame qué usted desea. Porque se sienten como que estoy interrumpiendo. Ok. Sí. Bueno, Esa pues es la forma. resulta... Entonces tú tienes que hablar como un hombre. Ay. Sí, para que interrumpa. Es que se le va. En tu caso va a Pero llamar esa más. melodía tuyo no fue de un hombre. ¿Y cómo fue? O sea, tu voz fue masculina. ¿Y? Pero el acento que tú le diste... Siga con su tema, Mira. profesora. Resulta que, si bien es cierto, a veces vamos a las instituciones públicas a solicitar cualquier servicio y normalmente las chicas de servicio al cliente, los chicos, normalmente son mujeres que tienen el servicio al cliente aquí en nuestras entidades, Normalmente. Claro. suelen No, pero no se tratar a preocupe. uno como que ese puesto ya lo tienen ahí de por vida No, mi amor. y se sembran en esas... No, mi amor, que uno lo está jodiendo. Porque esa es la cosa, que uno va a joder ahí, Exactamente. a joderle la vida, porque se la parte. Entonces, ¿dónde yo me... No puedo decir qué me pasa. Porque si lo digo me van a funar. Una institución pública. No. Recientemente. Yo iba a decir cómo me pongo, pero no lo puedo decir porque es un poquito drástico lo que iba a decir. Te enojas. Me enojo cuando yo me enojo. Tequilla. Cuando... No era eso. Yo te la digo fuera del aire. Y un poco fuera del aire, dígalo ahora. No, Sea concreta con su tengo que público. cuidar mi imagen. Como hija, Como hija, como esposa. como hija y familiar de nuestro querido ministro. Ex ministro. Yo Ministro. creo que ella me va a ayudar. Yo pensaba que iba a decir algo diferente. Pues resulta Ay, Dios mío. que un día me llaman del lugar que vaya, que debo de ir a retirar algo. Yo ni sabía que era lo que yo iba a retirar. Y me preguntan mi nombre, ¿usted fulano de tal? Sí. Tenga, váyase. Ahí. Pero corazón, ¿y dónde están los modales? Yo me sentí mal, pero decidí no meterme en una discusión con una persona con tan
un bajo grado de educación. Tú ibas a recibir un documento, ¿verdad? Sí, pero yo ni siquiera sabía, ¿me entiendes? Ujú. Pero da la casualidad de que, por ejemplo, mi esposo, Y era un documento informativo. si era algo personal, Ujú. era un documento importante. Pero la idea es que si yo voy, tú me llamas a mí, tienes que pasar por tal sitio, buscar tal documento. Claro, Yo voy a ir porque tú me dijiste que fuera. claro que sí. Pero tú no tienes que tratarme a mí como que yo soy un mojón con ojo. Perdón. Trátame como una persona que merece respeto. Yo espero que Claro, la sí. palabra que ella quiere decir fuera del aire sea muy Sí, superior es a peor, eso. es peor. Resulta que yo me sentí mal. ¿Por qué? Porque como tú me dices que vaya a retirar ese documento y me salta a mí, tenga, váyase, como que yo le estaba, la vida a usted les hería desde el momento que yo llegué ahí. Efectivamente. ¿Tú me entiendes? Entonces, resulta que también mi esposo, los otros días estaba muy molesto por eso mismo, porque un día fue a solicitar en una entidad pública algo y la persona le dijo, ¿hasta qué hora trabaja la institución pública? Para ver si todos estamos de acuerdo en el horario. 4, 5. 4 o 5. 5 de la tarde. A las 3:50. Algunas hasta las 3. A las 3:20 de la tarde, esa persona le dijo a él que no iba a recibir porque ya a partir de esa hora no se recibían documentos. ¿Pero y por qué diablo? Sí, eso pasa mucho aquí. Resulta que uno se indigna. Esa es porque la idea del nosotros- doble horario. Ujú. Sí, pero tú sabes qué es lo que pasa. Uno se indigna porque nosotros todos pagamos nuestro impuesto y vivimos de esos servicios, usualmente. Porque cualquier cosa que por Son ejemplo, necesarios. son muy necesarios para cualquier cosa, para tú No. resolver una situación, porque tú tienes que sacar, por ejemplo, tú tienes que ir a sacar un acta de nacimiento porque después tienes que ir a llevar a tal sitio, ¿me entiendes? Ujú. Todo eso, lamentablemente, son instituciones públicas que tienen demasiado, o sea, repercuten mucho ante situaciones de la ciudad cotidiana, ¿tú me entiendes? Entonces, que tú tengas empleados tan ineptos ahí, o sea, personas que sean totalmente irresponsables y que no tengan ningún tipo de consecuencia, habla muchas veces de la calidad del servicio de nuestras instituciones públicas. Que por eso yo entiendo que usualmente cuando uno está en ese tipo de cosas, uno ve demasiado desorden, que mucha gente en el medio, que un sucio, que ventanas rotas, porque no hay un orden, ni siquiera hay un régimen de consecuencia para esos empleados que no quieren hacer su trabajo. Efectivamente. Y también pasa en el área privada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van y solicitan un servicio en un lugar y la persona ese día hasta que le pasó algo en la casa y llegó con los apellidos volteados. Y usted va a ser que va a pagar por eso. ¿Pero por qué? O sea, lamentablemente nosotros en nuestro país, y no solo en nuestro, y digo que en nuestro país, porque por ejemplo, a mí, en lo personal, me han atendido chicas venezolanas que trabajan en servicio al cliente y tienen una atención, miren, que yo no sé por qué nosotros no aprendemos. No, a nivel de relaciones humanas, los venezolanos, los colombianos, Tienen una forma de tener nos llevan la milla. cercanía. Nos llevan la O milla. sea, una cosa que tú dices, wow, mira, que Y te les buscan la vuelta. y les ayuda el cantadito a ellos. Exactamente, pero que te buscan la vuelta, que tú le ves la buena intención. Oye, estoy cansado. Porque yo no te voy a negar a ti que tú en tu jornada laboral tú te sientas cansado. Pero yo no puedo, tú no puedes permitir que tu cansancio maneje tus emociones y tu forma de actuar. Claro. Y una de las razones por las que yo, por ejemplo, trato de cuando yo voy a una institución pública o a solicitar algún servicio, me revisto de paz y respiro 10 veces. Porque yo sé muy bien que puede ser que me vaya mal, yo reaccionando de la misma forma, pero como yo soy inteligente, yo dije que yo no iba a quedar mal en la vida, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces yo prefiero como pasar por palomo, como se diría en el barrio. Ujú. Y entonces como que ese tipo de cosas ha traído en todos nosotros como ciudadanos una desconfianza entre nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque la gente dice, lo que pasa es que para yo hacer eso, Yo voy a tener que voy a tener durar que dos, hacer lo que, o sea, 2 horas, 3 la gente horas. no confía en los procesos. Y los procesos son buenos. Sí. Los procesos hay que vivir. Porque cada proceso tiene su protocolo. Claro que sí. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados
a que nuestros procesos, cuando vamos a solicitar un servicio, sean violados, lamentablemente ya el ciudadano tiende a hacer la cosa como dicen en el campo, manga por hombro. Todo el mundo está de su cuenta. Todo el mundo está de su cuenta. Y eso es una falta porque en cada institución, no tanto pública, también está en la privada, porque eso es una constante costumbre en el ámbito salud. Que Claro. tú vas y los doctores van de una oficina a otra, pasan hablando uno con otro, colega con colega, y tú ahí esperando No, con tu mira, dolor. te voy a decir algo, Damari, con respecto a eso que tú dices. Muchas veces nuestras personas que están en servicio al cliente se predisponen con los usuarios porque hay personas que van con mucha mala educación. Claro que sí. Porque, por ejemplo, en los hospitales yo llevo a los doctores colgados en el alma. La mayoría están amanecidos. Y tienen intenciones buenas, pero viene un desgraciado. ¡Que a mí no me atiende! ¿Qué sé yo qué? ¿Un qué? Un desgraciado. Sí, Cindy, pero que hay que entender. Pero que no es porque hay que entender. Mira, yo fui un día al Mocoso Pollo con un dolor de cabeza. Y estaban esos doctores que no tenían dónde sentar gente. Y yo estaba ahí. Y yo sabía, yo me senté, pero cuando Tranquilamente. cuando yo tuve el accidente de tránsito, que me llevó el 911 al Darío, no se sabía cuál caso era peor. No, pero O sea, al lado de mí había una doña que tenía media oreja y me decía, dije, estoy sangrando. Y yo no la quería ni mirar a la doña. Pero te estoy diciendo, y en una llegó una enfermera. Y ese día fue. ay Dios, no me Y reí. la enfermera dice, ¡cállese! ¿Y cuál es la bulla que ustedes tienen aquí? Todo el mundo malo de un dolor privado. Estaba guay. Cuando esa señora dijo, cállense, yo quedé impactada, porque yo dije, no, espérate, porque y ahora cómo uno se guarda el dolor, porque tú lo estás sintiendo, ¿verdad? Claro. Lo normal es que tú te quejes. Entonces, como que yo siento que ya nuestro país tiene tanta predisposición que ya el que pone en un puesto público ya se lo toma tan a la ligera que maltrata el protocolo del puesto. Maltrata al usuario, se maltrata él mismo como empleado, porque Claro que sí. lamentablemente yo como usuario tengo la capacidad de ir a reportarte Claro que por sí. un mal servicio que tú me estás dando, Claro. ¿me entiendes? Si ese tipo de... No es la intención no es contradecirte, ¿verdad? Pero si ese tipo de reportes fueran efectivos, Ujú. el trato fuera otro. Son efectivos, mi amor. No, que va. Lo que Son pasa es que efectivos, no, mira, lo que pasa mira es dónde que está el detalle. hay muchas personas que no saben dónde Exactamente. ir, ¿Dónde ir? dónde reclamar. Y entonces, lo que piensan es que yo voy a ir y quizá ahorita no le hacen nada, o voy a ir a perder mi tiempo, a esperar media hora, No, no. una hora. En el sentido para de más nada. que, por ejemplo, quienes normalmente están en las instituciones públicas, son gente que están en llavao. Totalmente. Sí, y normalmente, Entienden que no van a perder puesto nunca también. y se dan los casos. Por ejemplo, yo estaba en una institución pública el día de hoy y me puse como a hacer la reflexión, porque conozco varias personas de las que están ahí, y a indicar, es entró por política, es entró por política, es entró por política, en diferentes gobiernos, en diferentes momentos, y todavía están ahí. Y yo me imagino que en el momento en el que entraron con un compromiso político con la persona, y hoy en día no quieren saber de la política. O sea, son personas que en un momento determinado tenían ciertos intereses y cuando les convenía cambiaron de parecer. Sí, ya no como eso. Entonces, en el tema de la evaluación del desempeño de la gente en términos generales, tú como que no notas cuándo son las evaluaciones. Y tú como usuaria del servicio no eres parte de la evaluación. No sé si me doy a entender. No es como, por ejemplo, claro, que tú haces un reclamo, una llamada por algo, inmediatamente te ponen una encuesta para que tú evalúes cómo fue el servicio del que te... Atendió y fue a tu casa. Que tú normalmente no llenes encuesta, pero está ahí. Ujú. No sé si me doy a entender. Entonces eso es lo que a nosotros nos hace falta. Ni siquiera tiene que ser un buzón físico. Es que te llegue un mensaje con una encuesta anónima del momento que tú evalúas a esa persona. Sí, y lo están utilizando mucho en esa compañía telefónica, que te dan un servicio y luego te mandan o por correo o te hacen una llamada donde tú evalúas el servicio. El trato. Y mira, y eso está muy bien. ¿Tú sabes por qué? Porque eso obliga a la persona que brinda el servicio a dar un excelente servicio, de Sí. cierta manera. Porque dime tú, Si aquí los cambios salariales
que yo viví eso en una temporada, por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía un jefe que él decía, ¿tú quieres un aumento salarial? Vamos a ver cómo está tu evaluación. Y normalmente nosotros vivíamos una evaluación de un 15% al año. Y el aumento dependía de cómo nos iban a esa evaluación. Tú pides un aumento de, pone un número de 5,000 pesos, vamos a ver cómo te fue la evaluación. Tú tienes un 80% en evaluación. O tú tienes 10 de 15, vamos a ponerte el equivalente. Entonces la gente, los empleados, sí, nos empeñábamos en hacer una buena función, llegar temprano, cumplir bien con los trabajos, cosas, o sea que cuando llegaban las evaluaciones que eran bonificadas. Es que eso es un tema, mira, te voy a decir algo, eso estaba es un todo el mundo tema de volviéndose loco. motivación. Es un tema de motivación. Por ejemplo, nosotros los maestros no tenemos ningún tipo de motivación. La evaluación del desempeño. Que lo hacen cada vez que le dan la gana. Pero no todos los maestros cuentan con esa evaluación de desempeño. Los nuevos no, tienen que esperar a que llegue el No momento. me estás entendiendo. No entiendo. Los maestros privados no cuentan con esa evaluación de desempeño. No, claro. ¿Tú me entiendes? Y de cierta manera tienen que cumplir con su trabajo. El maestro... Ya eso va a depender del sistema de incentivo que tenga el centro. No, claro está. Pero ¿qué te digo? El maestro como tal se expone a muchísimas cosas que ni siquiera está obligado a hacerla, pero... Menciona algunas, por ejemplo. Por ejemplo, Tú también puedes mencionar. hay actividades No te extracurriculares. metas rojo, tú eres nueva, quédate tranquila. Hay actividades que son extracurriculares que, por ejemplo, hacen en todos los centros. Y, si bien es cierto, uno le toca apoyar, más no hacer. Por ejemplo, viene el mes de la madre. Cindy es la encargada. ¿Pero por qué diablo? Porque tú eres la MAPE. ¿Verdad? Entonces viene la ¿Y MAPE. por qué solamente Cindy? No. Concretamente Cindy. Porque viene ¿Por qué? entonces viene la MAPE y dice, ay, está bien. Y no te dicen ni en gracia. Tú podías haber dicho que no. Tú dijiste está bien. Está bien. Ese fue el problema. Pero tuyo. como te digo, muchas veces, a veces nosotros como empleados, tomamos los retos, vamos a ponerlo como un reto, para ver si esa persona por lo menos Te da la gracia. te da la gracia. No sé si me doy a entender. Te reconoce el Claro ¿Por qué? mérito. Exactamente. Porque, Te por da ejemplo, un tú muy bien incentivo. sabes, yo muy bien sabes que tengo que ir a hacer. Yo muy bien sabes. Sí, yo muy bien. Está media Se me lengua la traba. creol tú. Media creol tú. Bueno. A ese Yo muy ritmo. bien sé lo que tengo que hacer todos los días para ir con la Sí, dar clases. Si cogemos. Pero aquello que entonces, nos si a mí me soltamos ponen la el cara. reto, Damari, de que tú tienes que hacer un campamento de verano, yo me voy a motivar para yo Claro. hacer lo mejor, para que tú me tomes en cuenta de Claro que sí. siempre. Y como que de cierta forma me considere en algunos aspectos. Todo el que hace eso lo hace con esa intención. Claro que sí. Y lo hace de manera satisfactoria porque quiere ver que tú te sientas orgulloso de eso que tú produciste, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un jefe o una jefa que se quedan con los aplausos y tú te pasaste para acá atrás, nena, tú te sientes impotente y después de ahí, por eso es que muchas veces los maestros se vuelven mediocres. Porque llega un punto que te hartan tanto de hacerlo Jalan bien, solamente para su lado. y que tú ves que los lambones de los que están pegados están todos los días victoriosos y son unos tollosos, tú te molestas. Como Claro que están que todos los Y días. tú te vuelves mediocre porque ¿Cómo? tú dices total, ¿Cómo pero que? fulanito no así está pegado. ¿Cómo que están todos los días? ¿Eh? ¿Cómo que están todos los días? No voy a decirlo. Óyeme, ¿Y qué son? ¿Y qué son? lambones. Y no te lo mando a decir. No, y tú sabes que lo estoy diciendo desde mi ámbito laboral, pero eso ocurre en todas las áreas. Menciona una institución cualquiera que tiene esas cualidades. ¿Eh? Menciona una institución cualquiera que tenga esas O cualidades. el gobierno. Sí, una institución. Por ejemplo. Una institución. Ujú. Una que tú hayas recibido servicio, que tú digas, son un viaje tolloso. Espérate, Pero no estoy piense pensando, tanto. Estoy pensando. O en el cosa, en la junta. No, son unos malditos locos los que hay ahí. Voy yo a sacar mi cédula. Con la cédula de mi mamá. Usted no es hija de esa persona, ¿cómo que no? Explícamelo, ¿cómo que ya no soy hija de esa persona? Te dijeron así. ¿Y Sí. por qué? No, porque es que usted, su mamá la declararon tardía.
Digo yo, mi amor, si mi mamá era adulta cuando la declararon, ¿por qué antes de hacer esa declaración ustedes no hablaron con ella como una persona adulta que es? No, porque me cantan el chacarrón. Antes eso era muy normal, el tema de Pero la eso- declaración eso- familiar. Eso era muy normal. Eso es algo muy estúpido. Y algo que es estúpido en su máxima expresión es, ellos son los que escriben los nombres de la gente. Lo escriben mal y tú tienes que pagar por Realmente lo escribe uno. No, amor. tú no Antes estás de que vea entendiendo. uno. Lo que pasa es también que te Por ejemplo, lo da para corregir. De los hijos míos los tres lo escribí yo. No, amor, mira. Eso Hay un- ya, hay un libro en también. estos tiempos ya no ocurre tan... ¿Cómo así? Por los hijos míos son chiquitos, ¿cómo que en este No, tiempo? no, amor, tú no me estás entendiendo. Te estoy diciendo que en estos Y te tiempos... estoy hablando de la junta ahí en Gascue, que es un sitio, ¿verdad? Una zona perfumada, ¿Y qué te pasó? que deberían tener tecnología. No, lo que te digo es que, si bien ellos tenían el sistema digital, pero ellos siguen utilizando todo el sistema tradicional. Que hay un libro en el que ellos me dicen, escribe el nombre, y yo tengo que escribir el nombre. Amor, pero yo no te estoy diciendo eso. Tú sabes que los tiempos de antes, tú te llamabas Damaris Matos y el que estaba escribiendo se le olvidó la S, te puso Mato. Y ya tú te quedas Así con me tu Mato para toda la vida. aparece así. Entonces, no es culpa tuya, porque tú le dijiste Damaris Matos. Sí, yo he ¿verdad? visto casos así. Matos. Verdad. Y ellos ponen lo que se le da a su maldita gana, entonces tú tienes que pagar un proceso. Pero lo que yo tengo duda es, al verlo como lo he visto yo en mi experiencia, ¿verdad? Que yo he escrito en el libro El nombre de los hijos míos, es si siempre ha sido así. Porque siempre se escucha la historia de ellos lo escriben y lo escriben mal. No sé si me doy a entender, pero realmente siempre han sido ellos o es el padre que a Es igual veces... que mami. Que a veces va analfabeto y va y lo escribe mal. Porque Mi también mam- sucede. No, mi puede mamá, por suceder. ejemplo, mi mamá se llama Romeris. Porque No, al no es idiota Rosemary. Era Rosemary, se lo dijeron así mismo, pero el Romeris. idiota puso la S Al final, al final, porque el intelecto no le dio. eso es como tú seas Sidín, ¿Verdad? sí, con la N al final. Chirin, chirin. No, pero ustedes están pasados. En vez de Damaris, Dasmari. Ay, mi madre santa. ¿Me entiendes? Gracias a Dios. Se llama así realmente- Das Mari, de cariño. En vez de Heriberto, Heribertos. No, pero tú no has visto. Como con la R al estos final, nombres- Heribertor. Estos nombres que tienen más letra que yo no sé qué. Emmanuel con N y M. Emanuel lleva doble M. No, pero hay nombres que tú lo ves que en el acta de nacimiento están N y M. Hay nombres Y que otros con realmente... M y M. Va con doble M, Emanuel. Entonces, hay personas que tienen. Antes había un nombres- libro, Damari, donde tú elegías los nombres. Sí, pero. Y por eso mucha gente tenía nombres raros. Porque el libro al final Teodora. decía, no, el libro al final Eleuterio. decía, escucha, el libro al final decía Pancracio. Pero lee al dorso, Claro. ¿me entiendes? Entonces le ponían dorso al niño. Al dorso le ponía Ay, no. uno Ya. se ríe, pero es la realidad. Ya, él Esa se- no es la realidad. Ay, Dios. Pero menciona qué fue lo que te pasó en el lugar ese, cuando te dijeron, venga, ya váyase. Vaya, ese es mi mamá. ¿Cuál fue el lugar? No, es el distrito tuyo. Recuerden que nos pueden conseguir en las redes sociales como @aprende más RD o en su defecto @RD aprende más. Lo que cambia es la RD. A veces Claro, está adelante, a veces está detrás. Sí, estamos en WhatsApp con el 829-222-0043. Recuerden siempre suscribirse, comentar y compartir, que eso nos ayuda mucho. También nos puede hablar por WhatsApp, decir sus opiniones y temas de importancia que quieren que tratemos. Este fue su segmento favorito y preferido. Ah, concretamente Cindy.